Me llamo Javier González y soy camionero desde hace muchísimos años. De hecho, dentro de poco me retiraré. Tengo 58 años y a lo largo de este tiempo he vivido innumerables experiencias, tanto de día como de noche. Mi hijo fue quien me convenció de relatar esta historia para este canal, pues sin duda ha sido la más espeluznante y aterradora que me ha tocado presenciar. Aunque parezca inverosímil, sé que habrá muchas personas escuchando a quienes también les han ocurrido situaciones similares. Solo cuando las experimentas, te haces consciente de que todo eso es real. Y la maldad jamás descansa. En los años 90, me asignaron un viaje en mi tráiler para entregar materiales de construcción al sur del país. En aquel entonces, no contábamos con GPS ni nada por el estilo. Ni siquiera tenía un teléfono móvil. Mi única forma de comunicación era la radio del camión, pero muchas veces perdía la señal cuando atravesábamos la sierra o zonas boscosas muy alejadas. En esa ocasión, la noche me cayó encima y me extravié. Intenté una y otra vez interpretar el mapa, pero no importaba cuánto lo analizara. No lograba ubicarme. No tenía idea de dónde me encontraba, aunque sabía que estaba en una zona montañosa rodeada por un denso bosque. No veía más que árboles y una profunda oscuridad. Intenté usar la radio, pero, como era de esperarse, no había señal. No podía pedir auxilio ni comunicarme con absolutamente nadie. Para ese momento, aunque no estaba aterrorizado, sí me sentía inquieto por encontrarme en un sitio tan sombrío y desolado. No sabía qué hacer, así que opté por continuar manejando, con la esperanza de hallar algún poblado donde preguntar mi ubicación y recibir orientación para seguir mi trayecto. No podría decir con exactitud cuánto avancé, pero después de algunas millas, divisé una luz a lo lejos. Al principio, no tenía idea de dónde provenía, pero era una buena señal. Significaba que había una vivienda o algún asentamiento cercano donde podría pedir ayuda. Sin embargo, mientras me aproximaba, noté que se trataba de una pequeña cabaña muy vieja y en evidente estado de abandono, oculta entre los árboles en medio de la nada. Me acerqué un poco más, apagué el tráiler y descendí. Caminé a través del bosque para llegar a aquel sitio. La atmósfera era sofocante. Los sonidos del bosque retumbaban a mi alrededor, y solo podía ver lo que iluminaba la tenue luz de la cabaña. Me aproximé con cautela a la puerta y estaba a punto de tocar cuando escuché ruidos provenientes de la parte trasera de la construcción. Por curiosidad, decidí rodear la cabaña y asomarme por una de las ventanas, desde donde también se filtraba la luz. Fue entonces cuando presencié lo más macabro, grotesco y horripilante que han visto mis ojos hasta el día de hoy. Con mucho sigilo, me incliné y pude distinguir a una anciana con una bata blanca de dormir. Su cabello, largo y completamente canoso, caía sobre su rostro mientras sostenía en sus manos huesudas una cabeza humana. Pertenecía a un hombre, pero carecía de ojos. Aquella mujer le dio un beso en la mejilla y con absoluta tranquilidad la depositó en un recipiente. Me agaché de inmediato, temiendo que volteara y me descubriera. Quería gritar y salir huyendo, pero el terror me paralizaba. Mis piernas temblaban sin control. Sabía que tenía que marcharme sin que la anciana notara mi presencia. Me deslicé con la mayor discreción posible hasta alejarme lo suficiente de la cabaña, y cuando estuve fuera del alcance de la luz, me puse de pie y corrí hacia mi tráiler. Lo había dejado bastante lejos. No quería volver a pasar cerca de la cabaña, arriesgándome a que aquella mujer oyera el motor y se percatara de mi existencia. Con la adrenalina recorriéndome el cuerpo, puse reversa para maniobrar el camión dentro del bosque e intentar dar la vuelta. Pero, mientras lo hacía, choqué contra un árbol. El estruendoso impacto retumbó en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo porque entendí de inmediato
que la anciana ya sabía que yo estaba allí. Presioné el acelerador con todas mis fuerzas, pero me di cuenta de que una de las llantas traseras del tráiler estaba atascada en el lodo. Miré desesperado hacia la cabaña, y ahí estaba ella, de pie, inmóvil, observándome fijamente desde la ventana, como si estuviera deleitándose con mi intento de escapar, como si ya supiera que yo había sido testigo de su espantoso acto, como si sintiera mi miedo. Estoy convencido de ello. Seguí acelerando con toda la potencia del motor, pero en un instante volví a mirar hacia la cabaña, y la anciana ya no estaba en la ventana. Me debatía entre abandonar el camión y salir corriendo, pero de pronto, como si se tratara de un milagro, la llanta se desatascó. No dudé ni un segundo. Pisé el acelerador a fondo y me alejé de aquel sitio a la mayor velocidad posible. Sin embargo, cuando miré por el retrovisor exterior, la anciana venía detrás de mí. Corría con una velocidad inhumana para alguien de su edad, pero lo más aterrador fue que estaba flotando. Sí, lo juro. Aquella mujer levitaba sobre el camino como si estuviera volando hacia mí. Supe en ese instante que mi destino estaba sellado si lograba alcanzarme. Sin detenerme, conduje hasta regresar a la carretera estatal y, en mi desesperación, casi colisiono con un vehículo que venía en dirección contraria. Fue en ese momento cuando reaccioné y reduje la velocidad. Volví a mirar por el espejo retrovisor, asegurándome de que la anciana ya no me seguía. Mis manos temblaban, mis piernas se sentían débiles. Entendí que no podía seguir manejando en ese estado, así que busqué un lugar para pasar la noche. Me alejé lo más que pude de aquel espantoso sitio y encontré un motel de carretera donde me hospedé. Desde allí, usé el teléfono para llamar a mi esposa y contarle lo que me había sucedido. También tuve que avisarle a mi jefe. No le narré la historia completa, pues sabía que no me creería y pensaría que era solo una excusa para no entregar la mercancía a tiempo. Me llevé un fuerte regaño, pero, afortunadamente, confiaba en mí y sabía que siempre cumplía con mi trabajo. Me ordenó que debía entregar la carga a primera hora del día siguiente. A la mañana siguiente, pregunté en el motel cuál era la ruta más rápida para llegar a mi destino. Por fortuna, no tenía que pasar nuevamente por aquel sitio infernal. Hasta el día de hoy, sigo sin entender cómo terminé en ese lugar, pues ni siquiera era la ruta correcta. Sé que algunos me juzgarán por no haber llamado a la policía, pero en ese momento estaba demasiado asustado. Sabía que, si lo hacía, me pedirían que los llevara hasta la cabaña, y yo no quería regresar allí bajo ninguna circunstancia. Tal vez cometí un error. Quizás esa anciana, bruja o lo que fuera, siguió cometiendo atrocidades con otras víctimas que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. Solo espero que ya no esté viva. Aunque, si no lo está, eso me aterraría aún más, porque probablemente haya hecho un pacto con fuerzas oscuras y continúe causando daño desde las sombras. Esta es mi historia. Cuídense mucho, donde quiera que estén, porque la maldad acecha en todas partes. Hay quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de obtener poder o riquezas, y no dudan en cometer actos inimaginables contra los inocentes. Si alguna vez se encuentran en un camino solitario, no se detengan. Podrían toparse con algo que jamás quisieron ver. Si lo estás disfrutando, me apoyarías mucho si le das a me gusta y te suscribes. Continuamos. Mi nombre es Gonzalo Sierra. Esta historia no me ocurrió a mí, sino a mi padre, quien fue camionero durante muchos años cuando yo era un niño. Tengo su autorización para relatarles este suceso que nos ha contado a mi hermano y a mí, ahora que somos adultos. Es una historia impresionante. Y lo es aún más, porque mi padre siempre ha sido una persona escéptica. Él ha sido alguien serio y con los pies en la tierra.
No es de los que inventan relatos fantásticos. Además, nunca ha creído en fantasmas ni en nada similar, hasta que vivió lo que les voy a contar. Aún así, él intenta justificarse diciendo que estaba agotado o confundido, pero al mismo tiempo se le nota que está completamente convencido de que fue real. Mi padre realizaba constantes viajes en su camión, pues era su trabajo. Podía pasar mucho tiempo fuera, lo mínimo eran 10 días. Durante esos periodos, nosotros no lo veíamos en absoluto. Solo hablábamos con él por teléfono, cuando lograba comunicarse con mi madre y con nosotros para saber cómo estábamos. Nos contó que tenía un compañero llamado Rafael, con quien tenía una muy buena relación. Aunque no se veían con frecuencia, cada vez que coincidían en alguna área de descanso, se saludaban con mucho entusiasmo y charlaban durante un buen rato. Decía que era un tipo muy simpático, alguien que se notaba que era una excelente persona. Una tarde, mi padre venía conduciendo su camión, como de costumbre. Había parado en una gasolinera para comprar algo de comida y se disponía a manejar durante 10 horas hasta llegar a su destino. Todo parecía normal. Recuerda que iba escuchando la radio, un programa de noticias. Todavía no anochecía por completo, pero la luz del día comenzaba a desvanecerse lentamente. De pronto, a lo lejos, distinguió a alguien pidiendo un aventón. En circunstancias normales, mi padre no se habría detenido, ya que jamás subía extraños a su tráiler por seguridad. Pero, a medida que se acercaba, se dio cuenta de algo impactante. Era su colega Rafael. De inmediato, pensó que algo le había sucedido a su camión, tal vez un accidente o una avería, y que por eso estaba ahí, varado en medio de la carretera pidiendo ayuda. Mi padre no dudó en detenerse para socorrerlo. Se estacionó a un lado del camino, justo donde estaba Rafael. Ya estaba casi completamente oscuro, pero algo en Rafael no parecía normal. Siempre que se veían, lo saludaba con una gran sonrisa y levantaba la mano efusivamente. Sin embargo, esta vez, al ver a mi padre, simplemente se quedó parado, sin decir palabra alguna. Mi padre bajó la ventanilla y le preguntó si había tenido un percance con su camión. Curiosamente, no había ningún vehículo cerca, pero aún así hizo la pregunta. Rafael lo miró con una expresión apagada y con voz monótona le respondió que llevaba días caminando por la carretera. Su camión se había quedado varado y decidió continuar a pie porque nadie se detenía a darle un aventón. A mi padre le pareció muy extraña esa respuesta. ¿Cómo era posible que llevara días caminando? ¿Por qué había abandonado su camión? No tenía sentido. A pesar de lo extraño de la situación, decidió ayudarlo. Le dijo que subiera al camión, que lo llevaría hasta su casa, pero que antes debía entregar la mercancía. Rafael asintió en silencio y se subió sin decir una sola palabra más. Mientras avanzaban por la carretera, mi padre intentó hacer conversación. Le preguntó cómo estaba, qué había sido de su vida, ya que hacía mucho que no lo veía en las áreas de descanso. Pero Rafael solo respondía con frases cortas y sin emoción. Ni una sonrisa, nada. Su actitud era completamente distinta a la de siempre. El ambiente dentro del camión se tornó incómodo. Mi padre, ya inquieto, prefirió no hacer más preguntas. Subió el volumen de la radio y continuó su trayecto en silencio. La noche ya había caído por completo. Mi padre comenzó a buscar un área de descanso para detenerse, comer algo y permitir que Rafael también pudiera alimentarse, pues decía no haber probado bocado en días. Aunque le costaba creer su historia, la verdad es que Rafael se veía demacrado y agotado. Pasaron los minutos, las horas, y no encontraban ninguna gasolinera ni área de descanso. En ese punto, la presencia de Rafael a su lado
se volvía cada vez más inquietante. Él permanecía en completo silencio, con la mirada fija en la carretera, sin parpadear apenas. De repente, algo aterrador ocurrió. Rafael comenzó a reírse, pero no una risa cualquiera. Era una carcajada fuerte, incontrolable, que retumbaba dentro del camión. Sin embargo, sus ojos reflejaban tristeza, como si estuvieran perdidos en el vacío. Mi padre sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No había ninguna razón para reírse así. Nada en la radio era gracioso. Lo que estaban escuchando eran noticias trágicas. Además, hasta ese momento habían permanecido en absoluto silencio. Desconcertado y con un nudo en la garganta, mi padre le preguntó: ¿De qué te ríes tanto? La respuesta de Rafael fue escalofriante. Estoy condenado. Para siempre. Mi padre sintió un frío en la espalda. Pensó que tal vez Rafael había consumido alguna sustancia, pues su comportamiento era cada vez más extraño. Decidió no darle más importancia y esperar a llegar a un área de descanso para bajarlo del camión y pedirle a alguien más que lo ayudara. El trayecto se hizo eterno. Rafael continuaba riendo, pero ahora también gemía, como si estuviera sufriendo. Por fin, mi padre divisó unas luces a lo lejos. Una estación de descanso. Sin perder un segundo, estacionó el camión y le dijo a Rafael que bajaran para comer algo. Sin embargo, Rafael, con una expresión seria, se negó, sin siquiera mirarlo. Mi padre decidió bajar solo y buscar ayuda. Apenas entró en la estación, se encontró con otro colega, un viejo amigo que también conocía a Rafael. Sin perder tiempo, le contó lo que estaba ocurriendo. Le explicó que había recogido a Rafael en la carretera, pero que su comportamiento era extraño y decía cosas sin sentido. Su amigo lo escuchaba con el rostro desencajado, en shock. ¿Estás seguro de que era Rafael?, preguntó su amigo. Claro que sí, respondió mi padre. Sal al camión y verás que está ahí sentado. Entonces, su amigo le dijo algo que lo paralizó hasta los huesos. Alberto, Rafael se quitó la vida hace casi un mes. Su esposa nos contó que tenían muchas deudas, y él decidió tomar la salida más fácil. Mi padre sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo. «No bromees con esto», gritó. «No estoy de humor». Pero su amigo insistió. «No es broma, es la verdad». Mi padre salió corriendo hacia el camión, pero Rafael ya no estaba ahí. Buscó desesperadamente en la cabina. Nada. Su amigo, ahora confundido, le preguntó si todo había sido una broma. Pero la expresión de terror en el rostro de mi padre decía lo contrario. Nadie supo qué decir. Hasta el día de hoy, mi padre sigue sin encontrar una explicación lógica. Por más que intente justificarse, sabe que lo que vivió fue real. Algo completamente paranormal. Ahora les pregunto a ustedes, comunidad, ¿creen que el espíritu de Rafael fue quien se subió al camión? ¿O fue algo mucho más siniestro? Buenas noches. Desde hace tiempo quería compartir mi historia contigo y con todo tu público, pero la verdad es que no me atrevía, pues es algo bastante fuerte y trágico. Ocurrió hace varios años, allá por el 2010, mientras manejaba mi tráiler de regreso a casa, tras una extensa jornada recorriendo toda la República Mexicana. Como ya mencioné, es un relato delicado que aún me cuesta mucho contar y además todavía no logro superarlo. Es algo demasiado impactante, así que pido discreción. Verás, yo venía conduciendo por las carreteras del norte del país. Ya llevaba más de 8 horas manejando sin detenerme, pues no quería que se me hiciera de noche en el camino. En aquel entonces, y bueno, no sé si todavía siga igual, esas rutas eran extremadamente peligrosas por la presencia del crimen organizado. Pero,
inevitablemente, la oscuridad cayó. Llevaba rato aguantando las ganas de ir al baño, pero me negaba a detenerme por lo mismo. No quería quedarme en la carretera de noche. Sin embargo, llegó un punto en el que ya no podía soportarlo más. Como no había ninguna gasolinera cercana, tomé la decisión de estacionarme a un lado y bajar rápido al monte para hacer mis necesidades. Sé que no fue la mejor decisión, pero en ese momento no tenía otra opción. O hacía eso, o esperaba una hora más hasta llegar a la próxima estación. Me orillé con mucha precaución y descendí del tráiler. Curiosamente, aquella noche la carretera estaba más solitaria de lo habitual. El ambiente, a mi parecer, tenía algo extraño, una sensación inquietante y abrumadora. Decidí apresurarme. Me interné un poco en el monte alumbrándome con la linterna del celular, pues la oscuridad era total y apenas podía ver. Mientras estaba haciendo lo mío, de pronto escuché voces a lo lejos, provenientes de un área más densa del monte, donde los árboles eran más grandes y numerosos. Me quedé helado. Miré en todas direcciones, pero por más que iluminaba con mi linterna, no lograba ver a nadie. Me asusté muchísimo, pues lo primero que pensé fue que querían asustarme. Aceleré el paso para salir de ahí lo antes posible, pero justo antes de darme la vuelta, escuché claramente dos voces masculinas, susurrando con desesperación. «Ayúdanos, por favor». Aquellos murmullos, aquellas voces, lo que fueran, sonaban tan reales que no pude simplemente ignorarlas e irme sin averiguar si alguien realmente estaba en peligro. Con las piernas temblando, avancé lentamente hacia el interior del monte, iluminando con la linterna y preguntando con voz entrecortada: «¿Hay alguien ahí? ¿Necesitan ayuda?». Pero nadie respondió. Las voces, de repente, se desvanecieron por completo. Todo quedó en absoluto silencio. A pesar de eso, seguí caminando. No sé cómo explicarlo, pero sentía una extraña necesidad de seguir adelante, como si algo dentro de mí me obligara a descubrir qué estaba pasando. Y entonces llegué al sitio que jamás olvidaré. Avancé hasta una zona rodeada de árboles sin hojas, con ramas gruesas y retorcidas. Me detuve unos segundos, pues ya no sabía hacia dónde dirigirme. De pronto, un sonido me hizo soltar casi por completo el celular. Escuché un llanto. Mi corazón comenzó a latir a toda velocidad. Miré en todas direcciones, pero no veía a nadie. Fue entonces cuando decidí apuntar la linterna hacia arriba. Y lo vi. Dos cuerpos colgaban de las ramas de un árbol. Solté un grito de terror como nunca en mi vida. Eran dos jóvenes, con el cuerpo lleno de heridas. No había duda de que no se habían quitado la vida por decisión propia. Alguien más los había asesinado y los había dejado ahí, completamente solos, en medio de la nada, colgados, desnudos. Fue una de las escenas más impactantes y perturbadoras que he presenciado. Mi mente se nubló. No podía procesar lo que estaba viendo. Cuando por fin reaccioné, salí corriendo a toda velocidad, tropezándome con todo. Apenas podía ver, estaba completamente fuera de mí. Me subí al tráiler con el corazón a punto de explotar y arranqué de inmediato. Lo único en lo que pensaba era en alejarme lo más rápido posible de aquel sitio. Sin embargo, aunque tenía miedo, sabía que debía hacer algo. Cuando llegué a una gasolinera, marqué anónimamente desde un teléfono público y reporté lo que había encontrado. Temía por mi seguridad, así que no di ningún dato personal. Esa noche fue un infierno. No sé ni cómo logré conducir hasta mi casa, pues iba hecho un manojo de nervios. Durante todo el trayecto, aquellas imágenes no salían de mi mente ni por un segundo. Solo pensaba en esos jóvenes, en la horrible forma en la que terminaron sus vidas. Pero lo que más me atormentaba era la duda. ¿Fueron ellos quienes me llamaron pidiendo ayuda?
porque cuando escuché aquellos murmullos y el llanto, no había nadie más ahí. Todo estaba en completo silencio. No había otra explicación. Tuvieron que haber sido ellos, sus almas, rogando que alguien encontrara sus cuerpos. Nunca supe qué pasó después. No sé si las autoridades realmente fueron a buscarlos. Estas cosas no suelen salir en las noticias, así que jamás pude enterarme del desenlace. Lo único que pude hacer fue orar por ellos. Rezar para que sus almas encontraran la paz y pudieran descansar. Aún así, a mí nadie me quita el trauma. Esa imagen me perseguirá por el resto de mi vida. Es un recuerdo aterrador que jamás desearía que nadie tuviera que presenciar, y mucho menos que alguien tuviera que vivir lo que esos jóvenes vivieron. Esta fue mi historia. Me siento un poco aliviado de haberla compartido con alguien, pues nunca se la había contado a nadie más, excepto a mi esposa, por miedo. Gracias por escucharme. Buenas noches a todos. Antes que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Jacobo Cuero. Mi abuelo fue camionero durante toda su vida, y aún recuerdo que cuando éramos pequeños, mis hermanos y yo solíamos dar paseos con él en su tráiler. Son recuerdos que jamás se borrarán de mi mente. Era un hombre bondadoso, pero de carácter fuerte, aunque con nosotros siempre fue muy cariñoso. A menudo nos compartía algunas de sus vivencias en la carretera. Vivió todo tipo de experiencias, algunas buenas, otras no tanto, y unas verdaderamente aterradoras. La historia que estoy por relatarles pertenece a esta última categoría. Mi abuelo pasaba la mayor parte del tiempo viajando en su tráiler, pues ese era su trabajo. A veces, mi abuela lo acompañaba en sus recorridos, pero en muchas ocasiones viajaba solo. En esta historia, él iba completamente solo, conduciendo por carreteras mexicanas para realizar una entrega. Cuenta que era una tarde como cualquier otra. Llevaba varias horas manejando y aún le faltaban aproximadamente 5 más para llegar a su destino. Conducía con precaución, pues estaba lloviznando y el pavimento estaba resbaladizo. Ese día, transportaba doble remolque, por lo que debía ir aún más despacio para evitar cualquier accidente. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, completamente gris, y todo indicaba que se avecinaba una tormenta. Eso lo preocupaba, ya que manejar un tráiler con esas condiciones climáticas era extremadamente peligroso. Aunque tenía mucha experiencia, sabía que siempre existía un riesgo, sobre todo al atravesar una carretera con muchas curvas. La noche cayó y él seguía conduciendo con cautela. Apenas había tráfico, lo que, en cierto modo, le resultaba beneficioso. Los pocos vehículos que circulaban lo adelantaban de inmediato. Iba concentrado en el camino, con los limpiaparabrisas encendidos y las luces altas activadas. De repente, tuvo que reducir aún más la velocidad. Estaba a punto de cruzar un extenso puente. Según sabía, debajo de este había una presa, aunque en ese momento estaba casi vacía. Solo un poco de agua comenzaba a acumularse con la lluvia. Lo que ocurrió a continuación lo dejó sin aliento. Al principio, pensó que era solo una ilusión causada por la lluvia y el movimiento de los limpiaparabrisas. Sin embargo, al fijarse mejor, se percató de que 2 personas caminaban al borde del puente. Se trataba de una mujer mayor y lo que parecía ser una niña de unos 8 o 9 años. Mi abuelo se sorprendió mucho. No podía entender qué hacían ahí, en plena carretera, sin un solo pueblo cercano. Ese puente estaba diseñado exclusivamente para el tránsito de vehículos. No había banquetas ni espacio seguro para peatones. Lo primero que pensó fue en el peligro que corrían. Con la intensa lluvia y la poca visibilidad, cualquier coche podría no verlas y arrollarlas. Decidió acercarse un poco más, con la intención de ofrecerles un aventón
y llevarlas a un lugar seguro, donde no estuvieran expuestas al mal clima ni al peligro de los autos. Pero justo cuando estaba por alcanzarlas, ocurrió algo que lo dejó paralizado. La mujer volteó a mirarlo fijamente y, de la nada, cargó a la niña y la arrojó desde el puente. Mi abuelo frenó bruscamente. Si no hubiera llevado el cinturón de seguridad, probablemente habría salido lastimado. Se quedó completamente inmóvil, con la respiración agitada y el corazón latiéndole a 1000 por hora. No podía asimilar lo que acababa de presenciar, y entonces, sin previo aviso, la mujer también se lanzó al vacío. El terror lo invadió por completo. Durante algunos segundos se quedó en shock, con la mente en blanco, sin saber qué hacer. Pero cuando logró reaccionar, bajó apresuradamente del tráiler y corrió hacia el borde del puente. Sabía que era prácticamente imposible que aquellas mujeres hubieran sobrevivido a la caída desde semejante altura, pero en el fondo tenía la esperanza de que al menos una de ellas estuviera con vida. Sin embargo, al asomarse, no había nada, no había cuerpos. El agua no tenía la suficiente profundidad ni la corriente necesaria para haberlas arrastrado. Miró hacia los alrededores y nada. Incluso cruzó la carretera para revisar el otro lado del puente, pero el resultado fue el mismo. No había rastro de nadie. Su piel se erizó. No entendía qué estaba pasando. El miedo se mezcló con una sensación de incredulidad. Sabía que no podía irse de ahí sin antes averiguar qué había ocurrido realmente. Estaba seguro de lo que había visto con sus propios ojos. Esas mujeres debían estar en algún lado. Decidió llamar a la policía y contarles lo sucedido. Regresó a su camión y esperó. Pasaron aproximadamente 40 minutos antes de que llegaran 2 patrullas. Cuando los oficiales arribaron, mi abuelo les explicó todo. De inmediato, comenzaron a inspeccionar la zona. Él estaba agotado, pero aún así, decidió permanecer allí hasta que encontraran algo. No podía irse sin tener respuestas. Las horas pasaron, se hizo de madrugada, y los oficiales no hallaron absolutamente nada. No había rastros de cuerpos, ni siquiera huellas. La policía comenzó a sospechar de mi abuelo. Le preguntaron si había consumido alcohol o alguna sustancia. También le exigieron su licencia y documentos de trabajo, pues empezaban a dudar de su versión. Mi abuelo insistió una y otra vez en que todo era real. Les juró que había visto a esas 2 personas caminando por el puente y que la mujer, sin motivo alguno, lanzó a la niña antes de saltar ella misma. Pero los oficiales solo respondieron que, según su investigación, allí abajo no había indicios de que algo así hubiera sucedido. Para empezar, ¿qué harían 2 mujeres caminando en un puente donde solo circulan vehículos y además en plena tormenta? Le dijeron. Después de unos minutos, finalmente lo dejaron marcharse, aunque por poco deciden llevarlo a la comisaría. Mi abuelo se retiró del lugar, pero con más preguntas que respuestas. Estaba confundido y aterrorizado. Sabía que lo que había presenciado era real. No tenía dudas. Tiempo después, mientras hablaba de lo ocurrido con algunos conocidos, muchos le dijeron que en ese puente habían sucedido innumerables tragedias. Era conocido como el lugar donde la gente iba a quitarse la vida. Le dijeron que no les sorprendía en absoluto su experiencia, pues muchas personas afirmaban haber visto apariciones en ese sitio. Le aseguraron que, muy probablemente, lo que él vio eran las almas de aquellos que habían terminado con su vida en ese mismo lugar, y que seguían atrapados ahí, condenados para siempre. Mi abuelo nunca había creído en fantasmas ni en nada paranormal, pero después de aquello, no le quedó más opción que aceptar que lo que vio no tenía una explicación lógica. Cada vez que nos contaba esta historia, nos llenaba de escalofríos.
Es un relato trágico y aterrador, especialmente por la pobre niña. En fin, estas cosas ocurren más seguido de lo que imaginamos. En las carreteras y lugares solitarios suceden eventos perturbadores que desafían la razón. Buenas noches. Y bueno, amigos, hasta aquí llega la historia de hoy. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo al compartirla con ustedes. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las próximas historias. Vienen cosas muy interesantes. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.